Mis hermanos, qué gozo y qué privilegio que tenemos un día más para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio el que cada uno de nosotros tiene hoy para llegar a la Así presencia de es. Dios con un corazón alegre y un corazón que sea agradecido con Él. Pueblo de Dios, Dios está esperando que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, y que de nuestra boca salga alabanza y adoración hacia Él. Este es el tiempo donde tú y yo estamos más dispuestos para adorar, para alabar a Dios, porque estamos impotentes ante las situaciones que hoy vivimos. Solo sabemos que Dios está en control. Amén. Vamos a darle la oportunidad a mi esposa que nos dirija aquí en una oración antes de comenzar el mensaje, la palabra de Dios para hoy. Bueno, la gloria es para el Señor, mis hermanos. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor para que sea el Señor revelándose en este momento a través del mensaje. Señor Dios, Padre nuestro, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que nos bendice, grande en misericordia, el Dios de poder, el Dios de todos los tiempos. A ese Dios llegamos en este momento para que sea tu presencia, Espíritu Santo, con nosotros. Necesitamos, Señor amado, una vez más, la revelación de tu Santo Espíritu, Dios. Que seas tú manifestándote, llenando la vida de mi esposo, su boca, para que sea usado, Señor, y pueda, Señor Padre, dar la palabra de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, de acuerdo a tu poder, a tu voluntad y con el propósito, Señor, que tú quieres, Dios. Prepara los corazones, Dios amado, porque creemos que algo nuevo harás a través de la palabra, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros, que nos da el Amén. privilegio de disfrutar hoy de su palabra y de tener un día más de vida Así para es. glorificarles. La palabra que Dios pone hoy en mi corazón para ustedes, querido pueblo de Dios, y para mí también, tiene que ver con la fe. Así es. Y el título se llama La fe se fortalece en la prueba. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 2 en adelante hasta el 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios añada bendición a su palabra. Amén. El apóstol Santiago está hablando de una fe puesta en práctica, de una fe puesta en el ejercicio normal que cada creyente o cada varón o mujer de Dios tiene que ejercitarse. Muchas veces vamos al gimnasio para sacar músculo, pero en el Señor vamos a la prueba para que nuestra fe se fortalezca, para que seamos fortalecidos en la fe. Muchas veces queremos tener una fe que sobrepase todas las cosas, pero para tener ese tipo de fe necesitamos ser probados. Dios necesita probar nuestra condición de fe. Yo a mis hermanos, a mi círculo más cercano, siempre les digo soldados de Cristo, porque la prueba es la que establece el hombre de Dios o la mujer de Dios como un soldado del ejército de Cristo, porque militamos en el ejército de Cristo. Y eso se hace a través de la fe. La fe se fortalece en medio de las pruebas. En estos tiempos difíciles, el pueblo de Dios necesita fortalecerse en la palabra de Dios. Y que estas pruebas que están pasando, como dice en Corintios, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Es el ejercicio de la fe la que nos va a llevar a ser triunfadores todo el tiempo, a estar por encima de las circunstancias, confiando en el Dios que tenemos, en el Dios maravilloso que ha dado sus promesas para nosotros, que Él va a ser fiel para cumplirlas. Aún los antiguos, cuando hablamos de fe, todo el mundo piensa el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a ir al libro de Hebreos, pero el capítulo 10, del versículo 35 en adelante, y vamos a leer los dos primeros del capítulo 11. Del 36 dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito,
y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para permanecer, preservación del alma. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe tiene que llevarnos a ponerla por obra. Muchas veces hablamos de fe y tratamos de fortalecernos en nuestra fe, y aún los discípulos decían, Señor, aumenta nuestra fe. Pero esa fe se fortalece en la medida que estamos en el ejercicio de la prueba. Cuando somos probados, nuestra fe sube o nuestra fe mengua. Pero tenemos que estar dispuestos a ser probados para que nuestra fe, cuando salimos de una prueba, nuestra fe sigue siendo más fuerte. Confiamos más en el Señor. Les digo que los momentos de prueba son los momentos que prueban de qué está hecho verdaderamente el creyente, el que confía en Dios. Si tú realmente confías en Dios, o confías en tus capacidades, o confías en tus negocios, o confías en lo que tú sabes, en lo que tú eres, o si verdaderamente confías en Dios. Estos tiempos muchas veces que son tan inciertos nos dejan un insabor de derrota en nuestra mente, en nuestro corazón, pero Dios nos levanta. Amén. Dios nos fortalece. Amén. Y Dios nos invita a seguir adelante. Así es. Recuerdo una frase que exactamente no recuerdo a qué persona se lo oí, pero decía que lo que vence al creyente no es la prueba, no es la dificultad, sino la actitud que asume en esa dificultad. O sea que nosotros estamos por encima de la prueba. Dios quiere probarnos para llevarnos a un mejor nivel. Porque si tú no eres probado, no vas a ser aprobado. Entonces, la fe es la que te va a llevar a un nuevo nivel. Dice que los antiguos por fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Ellos no conocieron a Cristo, pero su fe en Dios, Abraham, miremos Génesis 12, Abraham fue probado en su fe. Fue probado en su fe cuando Dios le dice que parta de su parentela y que se vaya a la tierra que él le muestre. Fue probado en su fe. Luego fue probado en su fe cuando tuvo que llevar a su hijo Isaac para el sacrificio. También fue probado en su fe. Pero por eso alcanzó testimonio y vemos el galardón de los grandes hombres de fe, que eran hombres normales, sujetos a pasiones como las nuestras, pero tenían dispuesta su fe a confiar en el Señor. Amén. Muchas veces las circunstancias, el momento que pasamos, golpea nuestra fe. Y yo digo que la fe es como una bandera que el creyente tiene que levantar en el lugar más alto para que el enemigo vea y reconozca, hay un hombre que confía en Dios, hay un hombre de fe, hay un hombre que tiene su confianza puesta en el Señor. En esos momentos, muchas veces cuando pasamos por las pruebas, esa bandera es perforada, tal vez por algunos golpes, tal vez por alguna circunstancia. Tu fe es golpeada, pero esa bandera de la fe es el momento en que tú catapultes y con mayor ahínco y con mayor fuerza levantes esa bandera de tal manera que esté en el lugar más alto para que Amén. Cuando Satanás vea, diga, ahí hay un hombre de fe, ahí hay un Amén, hombre que confía al Señor. Aleluya. Muchas veces el enemigo trata de bajar nuestra fe porque sabe que ahí es donde nosotros somos débiles. Pero si permanecemos con esa fe en alto a pesar de las circunstancias, vamos a triunfar, vamos Amén. A vencer esa circunstancia. No vamos a ser vencidos por la circunstancia. Vamos a vencer esa circunstancia. Así como el amor vence el mal y el bien vence el mal, así también nosotros con la fe vencemos cualquier circunstancia que el enemigo ponga a nuestro alrededor. Dios está buscando hombres de fe, hombres Amén. Que confíen en Él. Aleluya. En este tiempo hemos sido retados. Es una de las columnas del cristianismo, la fe. Hablamos mucho de fe, pero cuando estamos en el momento de la prueba, en el momento de la circunstancia, muchas veces nuestra fe falla, nuestra fe mengua. Decía alguien una vez, qué bonito habla el hermano, qué bien que habla el hermano. Vamos a ver ahora que está en la prueba, a ver si confía de la misma manera en Dios. Miren, es bueno que las pruebas pasen para que la gente vea en nosotros la confianza puesta en el Señor. Amén. Y muchas veces el enemigo
cree que con alguna circunstancia que ha pasado en nuestra vida, hasta ahí llegó, ya lo derroté, ya está acabado. Pero no, es cuando nosotros necesitamos levantar la bandera de la fe para que Él vea que hay un hombre que confía verdaderamente en el Señor. Aleluya. La fe necesita ser probada para que tú y yo seamos aprobados delante de Dios. Cuando Dios ve un hombre de fe, dice: a ese voy a guardar, a ese voy a bendecir, a ese voy a prosperar, a ese voy a levantar. Y aunque esté en el peor estado, aunque estemos en el peor estado, Dios nos va a levantar. Amén. Porque dice la palabra que aún del polvo nos levantará. Amén, aleluya. Y se acuerdan que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. Dios sigue profetizando cuando no hay nada en tu vida. Cuando tú crees que no hay nada, Dios sigue profetizando. Amén. Y todo lo que pasas en la vida, Dios lo permite porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Amén. Dios te quiere catapultar a un nuevo nivel. No solo de fe, sino de bendición. Sino de que tú puedas bendecir a otros, de que tú puedas llevar a otros una palabra de aliento. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel y por eso necesita ser probado. En estos tiempos, nuestra fe, mi fe ha sido probada. Yo fui comerciante por 30 años y hoy en día pues me tocó entregar los negocios, pero mi confianza está puesta en el Señor. Amén, mi confianza está puesta en el Señor. Las circunstancias no determinan lo que tú eres, lo determina el Dios que tú tienes. Amén. Porque las circunstancias tú tienes que decirle cuán grande es el Dios que yo tengo para tan pequeña circunstancia que está delante de mí. Como dijo David cuando estaba frente a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la fe que vence lo que hay en el mundo. Esa es la fe que vence al mundo, a las circunstancias del mundo. Y esa es la fe que levanta al pueblo de Dios cada día con una nueva esperanza. Por eso nos gozamos y nos gloriamos en Él, porque Dios ha sido fiel. Amén. Y si tu fe permanece, como yo decía, esa bandera en el lugar más alto, no solo el enemigo la va a ver, Dios la va a ver y dice: ahí está un hijo mío que confía en mí a pesar de las circunstancias. Amén. Dios está esperando encontrar en cada uno de nosotros fe. Fe. Sí. Eso es lo que Dios espera encontrar en ti y en mí. Fe. Porque la fe es la que te hace ser diferente. La fe es la que cambia las circunstancias. No es tu conocimiento, no es mi conocimiento. Es la confianza y la fe que tengamos en el Señor. Por eso nuestra fe necesita ser probada. Muchas veces hablamos de fe y la gente dirá: bueno, qué bueno que el pastor habla de fe porque tiene todas las cosas a su mano, que tiene todo dispuesto, que a veces no le falta nada. No, hermano, no te engañes. Muchas veces faltan muchas cosas, pero yo sigo confiando en el Señor. Amén, yo no le digo a la gente por qué circunstancias paso. Yo le digo al Señor por qué circunstancias estoy pasando. Y a veces le pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Para qué estoy pasando esta circunstancia? Este momento que no es agradable a mí, tú me estás haciendo pasar. ¿Para qué me lo estás haciendo pasar? Así es. Es para que yo bendiga a otros, para que dé una palabra de aliento a otros que lo necesiten. Decir: yo estuve en esa prueba y Dios me pudo sacar de ahí. Amén, Dios me pudo levantar de ahí. O sea, el hombre no está perdido. El hombre no está derrotado siempre y cuando tenga un espíritu de victoria. Amén. El hombre está derrotado cuando pierde ese espíritu de combate. No está muerto quien pelea. Quien pelea la batalla no está muerto, pero la fe que tú tengas en el Señor y la confianza te va a entregar la victoria siempre, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que yo soy, porque Dios está buscando en ti fe. ¿Qué le dijo a aquella mujer que dijo: aún los perrillos comen de la mesa de sus amos? Le dijo: mujer, grande es tu fe. Se haga conforme que has pedido. Estaba pidiendo un milagro para su hija. Dice: ni aún en Jerusalén ha encontrado tanta fe. ¿Qué busca Dios encontrar en nosotros? Fe para Él hacer el milagro. Porque la fe tuya hace que tú veas el milagro que Dios va a hacer. Muchas veces te detienes ante el primer obstáculo, ante la primera circunstancia que se presenta delante de ti y no ves la gloria de Dios. Pero si tú te levantas por encima de esa circunstancia y confías en el que te dio la promesa y tienes la fe suficiente para levantarte, Dios te va a exaltar. Amén. Y reconocerán los demás
la grandeza del Dios que tú tienes. Porque tu fe te va a llevar a un nivel superior al que estás ahora, al que estás pasando ahora, al que pasaste antes. Si antes fuiste bendecido, ahora serás más bendecido. Si antes fuiste prosperado, ahora serás más prosperado. Porque en tiempos difíciles son los que Dios usa para bendecir y para prosperar a su pueblo. Confía en el Señor, ten la fe puesta y la mirada puesta en Él, y Él hará que tu fe crezca. Amén. Yo siempre le digo todos los días: Señor, aumenta mi fe. Amén. No soy digno de que mi fe sea tan catapultada, pero tú aumenta mi fe. Dame más fe, Espíritu Santo. Yo quiero tener una fe como tenían los antiguos. Confiar en ti en medio de circunstancias que no eran favorables. Confiar en que tú vas a hacer grandes cosas delante de mí. Tu palabra dice, y digo, tu palabra dice, Señor, que en medio del desierto tú habrás oasis, que tú harás camino, Señor, porque tú eres Dios bueno, eres Dios grande en misericordia, eres un Dios que está dispuesto a hacer grandes cosas, porque dice tu palabra: si nos dites a Cristo juntamente con Él, no nos dará todas las cosas. Amén. Ese es el Dios al que yo confío, ese es el Dios al que yo te invito a confiar, a tener esa fe, a tener esa fe siempre levantada, a pesar de que de pronto no veas nada en el momento, de que los obstáculos sean grandes. Levanta esa bandera de la fe. Ízala en el lugar más alto, así esté perforada, así esté abatida, ízala en el lugar más alto, y Dios verá tu fe. Y el enemigo también verá tu fe y tendrá que retroceder y tendrá que reconocer que Dios está contigo y que tú confías en Él. Amén. Porque cuando tu confianza está puesta en Dios, jamás vas a ser avergonzado. Escúchame bien, jamás vas a ser avergonzado. Porque muchas veces vemos en el mundo que se ríen, que se burlan, que piensan que el cristianito y esto, pero Dios siempre te va a levantar. Amén. Jamás te va a dejar en vergüenza. Amén, porque el Dios que tenemos tiene cuidado de ti y de mí y de cada una de las cosas que nosotros vivimos en esta tierra. Por eso en Hebreos habla del galardón de la fe. Grandes hombres de fe, sujetos a pasiones como las nuestras, que alcanzaron la salvación por medio de la fe. Nosotros ya tenemos la salvación porque tenemos a Cristo. Amén. Pero también juntamente con Él vamos a alcanzar grandes cosas para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Aleluya. Para que Él sea bendecido, para que la gente lo reconozca. No para que me reconozcan a mí, no para que te reconozcan a ti, sino para que reconozcan el Dios que está a favor tuyo y el Dios que está a favor mío. Amén. Y que en ese momento nosotros podamos decir: gracias, Dios, gracias. Amén. Y que le podamos decir al mundo: fue Dios el que me sacó de ahí, fue Dios el que me bendijo, fue Dios el que movió su mano a favor mía, porque ese Dios es grande y maravilloso. Amén. Quiero que le demos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Y yo oro al Señor para que tu fe no mengue jamás, para que tú mantengas intacta esa fe. En nombre de Padre, Jesús. te doy gracias, papá, por tu palabra enviada en este momento para tu pueblo. Este momento donde necesitamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Padre, fortaleza, que nos fortalezcamos en esa fe en ti, Señor. Que seamos más fuertes cada día, que saquemos músculos espirituales, Señor, que son la fe, Señor. Y que esa fe fortalezca, Señor. Y que lleve a feliz término la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, Señor. Como dice Santiago, Señor. Lo pedimos en el nombre Perfecciona la obra en nosotros a través de la fe, Señor. Glorifica tu nombre y exalta tu nombre siempre en medio de tu pueblo y en medio de tus hijos. Sí, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración sea a ti. Fortalece la fe de mis hermanos, y aún si hay enfermos entre ellos, Espíritu Santo, yo sé que tú tienes el poder para sanarlo. Envía la palabra de sanidad sobre ellos, Señor. Dios. Envía la palabra de restauración y de libertad sobre tu pueblo, Señor. Y envía la palabra de esperanza, Dios mío. Y fortalece en la fe a tus hijos que hoy lo necesitan, Dios mío. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias, la honra, la alabanza y la adoración a ti por este tiempo que has permitido para que tú glorifiques tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos, en este tiempo. Bendiciones.